Hasta ahora hemos estudiado medidas de tendencia central. En este cuarto apartado comenzamos el estudio de las medidas de dispersión. De las 4 medidas, veamos el recorrido que ya conoces pues lo has estudiado anteriormente. Observa esta serie estadística. Consta de 5 elementos, es decir, es una serie impar. Pero antes de continuar, veamos un concepto que no te resultará del todo nuevo. Fíjate bien. Se llama recorrido a la diferencia entre el valor máximo y mínimo de la variable. El recorrido se utiliza como medida de dispersión. Estas medidas ya sabes que nos indican el grado de dispersión de los valores alrededor del promedio. Veamos cuál es el recorrido de esta serie. El valor máximo de la serie es 100. El valor mínimo es 6. El recorrido se calcula restando estos dos valores, el máximo y el mínimo. El recorrido es, por lo tanto, 94. Recuerda que el recorrido es una medida de dispersión. Veamos cuál es la dispersión de los valores de esta serie. Calculamos su recorrido. Buscamos entre todos los elementos los valores máximo y mínimo. Para calcular el recorrido solo hemos de hallar la diferencia entre estos dos valores. El recorrido es, por lo tanto, 29. Esta tabla nos indica la lluvia caída en una determinada ciudad durante los 6 primeros meses del año. La lluvia está expresada en litros por metro cuadrado. En este caso, el recorrido se calcula igual que en los ejemplos anteriores, pero antes de calcularlo, veamos una propiedad del recorrido. Fíjate bien, el recorrido viene expresado en la misma unidad de la variable. En este caso, la unidad es litros por metro cuadrado. Ahora vamos a calcular el recorrido. Buscamos el valor máximo y el valor mínimo y los restamos. ¿Cuál es el recorrido? El recorrido es 32 litros por metro cuadrado. Recuerda que la unidad es la misma que la de la variable. Veamos otra propiedad del recorrido. Cuanto mayor es el recorrido, mayor es la dispersión. Aquí tenemos el recorrido de 2 series. Una de ellas tiene un recorrido de 52, la otra 31. Según la propiedad que acabamos de estudiar, cuanto mayor es el recorrido, mayor es la dispersión. Esto quiere decir que los valores están menos agrupados. En un estudio estadístico se han obtenido estos 10 datos. La medida de la dispersión de esta serie la calculamos por medio del recorrido. El valor máximo es 16. El mínimo, 1. El recorrido se obtiene restando estos dos valores. El resultado es 15. Observa que el recorrido tiene la ventaja de la sencillez y rapidez de cálculo. En cambio, tiene el inconveniente que al depender solo de los valores extremos, su representatividad es relativa, pues estos valores pueden ser una excepción del total de los elementos del colectivo. Esto es lo que ocurre en este caso. La mayoría de los valores están concentrados y los valores extremos son una excepción.
Observa estos datos. Se trata del número de goles que se han marcado en 9 partidos de fútbol. La dispersión se puede calcular por medio del recorrido. Ya sabes que para calcularlo hemos de restar el valor máximo y el valor mínimo. El resultado de esta resta es 4. Es decir, el recorrido es 4. ¿Qué unidad tiene el recorrido? Efectivamente, la unidad son goles, ya que la variable viene dada en goles. Recuerda que una de las propiedades del recorrido es que se expresa en las mismas unidades que la variable. Las medidas de dispersión dan una idea de la separación de los valores de una serie estadística alrededor del promedio. El recorrido es la diferencia entre el valor máximo y mínimo de los datos observados. La desviación media es la segunda medida de dispersión que vamos a estudiar. Veremos cómo se calcula, pero antes necesitamos definir lo que es la desviación de un valor. Comenzaremos por este concepto. Antes de estudiar la segunda medida de dispersión, es decir, la desviación media, vamos a ver qué se entiende por desviación. Fíjate bien. Se llama desviación de un valor de la variable a la diferencia entre ese valor y otro que se toma como referencia. Veamos cómo podemos expresar mediante una fórmula la desviación. Como ya hemos dicho, la desviación es igual a la diferencia entre el valor y otro que se toma como referencia. X sub i es el valor. Y a es el valor que tomamos como referencia. Pero a partir de ahora, para este valor de referencia, tomaremos la media aritmética. Ese valor que tomamos como referencia es la media aritmética. De esta manera, la desviación se define como la diferencia entre el valor de la variable y la media aritmética. No lo olvides. Vamos a practicar un poco. Se ha anotado la densidad de población de 3 comunidades: Asturias, Cataluña y Extremadura. Queremos calcular la desviación de cada una con respecto a la media aritmética. Recuerda que este valor es el que hemos tomado como referencia. En primer lugar, calculamos la media aritmética. Para ello, sumamos todos los valores: 100, 160 y 25. El resultado es 285. Esta suma se divide por el número total de datos. En este caso es 3. El resultado de esta división es igual a 95 habitantes por kilómetro cuadrado, ya que las unidades son las mismas que las de la variable. Calculamos la desviación de cada uno de los datos. Para ello, restamos la media a cada valor. Recuerda que la media es el valor que hemos tomado como referencia. La desviación correspondiente a Asturias es 5 habitantes por kilómetro cuadrado por encima de la media. La unidad de la desviación es la misma que la de la variable.
La desviación de Cataluña es de 65 habitantes por kilómetro cuadrado por encima de la media. Por último, Extremadura. Al calcular esta resta vemos que el resultado es negativo, ya que el sustraendo es mayor. Por tanto, la desviación es de 70 habitantes por kilómetro cuadrado por debajo de la media. Pues bien, a partir de ahora, la desviación la consideramos en valor absoluto siempre positiva. Para expresar el valor absoluto lo indicamos con dos rayas verticales. Ya sabemos qué es la desviación de un valor. Llamaremos desviación media a la media aritmética de las desviaciones de todos los valores. Podemos expresarla por medio de una fórmula. Se representa por dm y es igual al cociente entre la suma de todas las desviaciones de los valores y el número total de datos. Fíjate que antes de poder calcular la desviación media, hemos de conocer la media de los valores y sus desviaciones. Una manera práctica de calcular la desviación media de una serie estadística es por medio de una tabla en la que figuren cada uno de los valores de la variable y sus correspondientes desviaciones. Tenemos los 4 datos de una muestra. El primer paso para hallar la desviación media es calcular la media aritmética. Para ello sumamos todos los valores de la variable. Este resultado es 28. Este resultado se ha de dividir por el número total de datos. En este caso 4. La media es por lo tanto igual a 7. Ahora se calcula la desviación de cada uno de los valores restando a cada uno la media que acabamos de hallar. Al primer valor 3 se le resta 7. Como lo que nos interesa es el valor absoluto, la desviación es 4. De igual manera se calculan las demás desviaciones. Para hallar la desviación media hemos de sumar todas estas desviaciones. Esta suma, 10, se divide entre el número total de datos. ¿Cuánto vale la desviación media? La desviación media es 2,5. Recuerda que construimos una tabla para facilitar el cálculo de la desviación media. Desviación de un valor de la variable es la diferencia entre ese valor y otro valor que se toma como referencia y que siempre tomamos la media aritmética. Estas desviaciones se consideran en valor absoluto. La desviación media es la media aritmética de las desviaciones de todos los valores, es decir, se divide la suma de todas las desviaciones por el número total de datos. La varianza es la tercera medida de dispersión que vamos a estudiar. Igual que en los anteriores apartados, primero daremos la definición de la varianza, después practicaremos con algunos ejemplos. Fíjate bien, se llama varianza a la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones. La varianza, al igual que las demás medidas de dispersión, nos indica si los valores están agrupados o no alrededor del promedio.
Para expresarla abreviadamente podemos escribirla con una s al cuadrado. Por lo tanto, su fórmula podemos representarla de la siguiente manera. O sea, suma de los cuadrados de todas las desviaciones dividido por el número total de datos. Observa que también en la varianza es necesario calcular antes la media y las desviaciones. Recuerda la fórmula de la varianza y no la confundas con otra medida de dispersión. En una partida de billar juegan 3 personas. Se han anotado las carambolas obtenidas por cada uno. Los resultados son 11, 17 y 20 carambolas respectivamente. Para calcular la varianza necesitamos en primer lugar la media aritmética y las correspondientes desviaciones de todos los valores. Recuerda que la media aritmética es la suma de todos los datos dividido por el número total de datos. En este caso, la media es igual a 16 carambolas. En segundo lugar, calculamos las desviaciones de cada valor. Para ello, les restamos a cada uno la media aritmética obtenida. 11 menos 16 es igual a 5 en valor absoluto. De igual forma, calculamos las demás desviaciones. La suma de estas desviaciones es 10. Para hallar la varianza es necesario conocer el cuadrado de cada desviación y su suma. Esta suma la dividimos por el número total de datos, que en este caso es 3. El resultado de la suma es 42, dividido por 3. Por tanto, ¿cuál es el valor de la varianza? La varianza es 14. No olvides que la varianza es una medida de dispersión, es decir, nos indica si los valores están agrupados o no alrededor del promedio. Hemos visto que la varianza es igual a la suma de los cuadrados de las desviaciones dividido por el número total de datos. Pero existe otra expresión que se utiliza para el cálculo de la varianza. Fíjate bien, la varianza es igual a la media de los cuadrados de los valores de la variable menos el cuadrado de la media de estos valores. Observa que esta expresión es más sencilla de operar. Cuando tengamos que calcular la varianza, utilizaremos una de las dos expresiones indistintamente. Al igual que ocurre con la desviación media, una manera sencilla de calcular la varianza es construir una tabla en la que aparezcan los valores de la variable y sus correspondientes cuadrados. En este ejemplo vamos a calcular la varianza de los 4 primeros números impares. Estas dos columnas nos van a ser muy útiles para calcular la media aritmética de los cuadrados de los valores. También nos ayuda a calcular la media aritmética de los valores. Para ello calculamos la suma de los cuadrados. El resultado es 84. La media aritmética de los cuadrados se calcula dividiendo la suma de los cuadrados por el número total de datos. Es decir, 84 dividido entre 4. El resultado es 21. En segundo lugar, calculamos la media aritmética de los valores. Para ello sumamos los datos. El resultado es 16. La media aritmética, por tanto, se calcula dividiendo 16 por 4. El valor de la media es igual a 4. Con todos estos datos ya podemos calcular la varianza. Para ello se resta de la media de los cuadrados el cuadrado de la media aritmética. Es decir, el cuadrado de 4, que es 16. La varianza es igual a 5. Recuerda que la varianza puedes calcularla por medio de dos expresiones matemáticas que nos darán el mismo resultado.
Varianza es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones. La varianza también se puede calcular restando de la media aritmética de los cuadrados de los valores de la variable el cuadrado de la media aritmética. Llegamos al último apartado del tema. Vamos a estudiar la desviación típica. Es la última medida de dispersión a considerar. Como observarás, es muy sencilla de calcularla a partir de la varianza. Veamos a continuación cómo se define la desviación típica. Se llama desviación típica a la raíz cuadrada de la varianza. La desviación típica es la última medida de dispersión que vamos a estudiar. Observa que la desviación típica se calcula a partir de la varianza. Recuerda la expresión o fórmula de la varianza. La varianza es la suma de los cuadrados de todas las desviaciones dividido por el número total de datos. Veamos ahora cuál es la fórmula de la desviación típica. Ya hemos visto que la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, por eso se coloca la raíz delante de la fórmula. También hemos de borrar el cuadrado de la S. De esta forma vemos que el símbolo de la desviación típica es una S mayúscula. Pero esta no es la única expresión de la desviación típica. Ya conoces que la segunda expresión de la varianza es igual a la diferencia de la media aritmética de los cuadrados de los valores de las x y el cuadrado de la media aritmética. En este caso también se escribe el símbolo de la raíz cuadrada. Recuerda que el cuadrado de la s debe desaparecer, pues el símbolo de la desviación típica es s. Ahora se trata de practicar con estas dos formas de hallar la desviación típica para aprenderlas bien. En un estudio estadístico se han anotado estos 4 valores de la variable. A partir de ellos se forma la columna de los cuadrados. Para el cálculo de la desviación típica, al igual que para la varianza, se construye esta tabla para facilitar el proceso. En primer lugar, vamos a calcular la media aritmética. Para ello, sumamos los valores de la variable. La media aritmética es, por lo tanto, 20 dividido por 4. El resultado es 5. Es el momento de calcular la media aritmética de los cuadrados. Pero necesitamos conocer la suma de los cuadrados. La media aritmética de los cuadrados es la suma de los cuadrados dividido por el número total de datos. El valor de esta media aritmética es 31,5. Con estos dos datos podemos calcular la desviación típica. Ya sabes que es la raíz cuadrada de la media aritmética de los cuadrados menos el cuadrado de la media aritmética de los valores. El resultado de esta raíz es 2,54. Este es el valor de la desviación típica. La tabla que hemos construido nos indica los valores obtenidos en un determinado estudio estadístico. En ella no solo están presentes los valores de la variable, sino también sus respectivos cuadrados. Calculamos la suma de los valores de las dos columnas, es decir, de todos los valores de la variable y la de sus cuadrados. Estas dos sumas nos serán útiles para calcular la media aritmética de los valores y la media aritmética de los cuadrados. En los dos casos se divide la suma obtenida por el número total de datos, que es 4. El valor de las dos medias aritméticas son respectivamente 3 y 11,5. Ahora ya podemos calcular la desviación típica.
Recuerda que esta medida de dispersión es igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre la media aritmética de los cuadrados y el cuadrado de la media aritmética. ¿Cuál es, por lo tanto, el valor de la desviación típica? El resultado de esta raíz cuadrada es 1,58. No olvides que las medidas de dispersión nos indican si los datos están agrupados alrededor del promedio o si están dispersos. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Se expresa por medio de una S. Se calcula igual que la varianza y después se extrae la raíz cuadrada. Se considera siempre positiva.